Adelaida Martínez y un servidor, Rafael Núñez. Así Aquí es. estamos como todas las semanas para compartir con ustedes lo que ha pasado en República Dominicana y en el resto del mundo. Adelaida, esta semana con un debate amplio sobre la propuesta de reforma a la Constitución de la República que introdujo al Senado de la República el presidente de la República como poder ejecutivo al Senado para que sea debate y discusión en las cámaras. Ya sí se puede debatir a profundidad porque Sí. hay una propuesta formal con los puntos establecidos, ¿verdad?, que intenta el actual presidente de la República, Luis Abinader Corona, pues de cara a modificar la Constitución de la República Dominicana. Tenemos el proyecto aquí con nosotros y más adelante en el curso del programa vamos a tener a un invitado especial que un jurista que va a debatir con nosotros el tema para que ustedes se edifiquen respecto al punto de vista que él tiene. Exacto. Con relación a esta propuesta. Tenemos a Olivares, al doctor Olivares, Félix Damián Olivares. Vamos a tener en el programa, en la entrevista central, y muchas noticias penosas, lamentables, penosas, horrorosas, que parecen sí, de película de ficción. Sí. El caso de la señora que supuestamente admite que le cortó la cabeza a su hija de 6 años, un hecho que está siendo ventilado en los medios de comunicación y ya un tribunal le dictó medida de coerción de 1 año. Se alega que la señora tiene trastornos mentales, incluso se encontró en su vivienda algunos medicamentos para ella poder manejar la situación que parece que está... ¿sí? Emocional. Emocional, medicamentos. Hay que ver hasta qué punto eso es así, hasta qué punto ciertamente si esa señora tiene problemas cognitivos para no darse cuenta de lo que estaba haciendo y de lo que hizo, entonces hay que tratarla como una enferma mental. De lo contrario, que otra cosa que se alega, si esa señora está haciendo un papel, eso lo pueden determinar expertos médicos, psicólogos, psiquiatras. Sí, porque detrás también hay un tema de un poco de fanatismo religioso, que también es otro punto que se alega. Hay un video donde ella muestra que habla hasta de Abraham, que iba a sacrificar a su hijo. Señores, entonces, hay muchas cosas y es un caso delicado. El fanatismo religioso sin mucho conocimiento es una bomba de tiempo. Exactamente. Vamos a ver, vamos a seguir con el contenido del programa, señores, en Reseñas. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el jurista Félix Damián Olivares. Olivares es abogado con más de 38 años de ejercicio del derecho a nivel privado y en el sector público, incluyendo la labor docente en varias prestigiosas universidades dominicanas. Es licenciado en Ciencias Jurídicas con amplias especializaciones en distintas áreas del derecho, incluyendo criminología, derecho procesal penal, derecho constitucional, como también estudios en materia de gestión penitenciaria, derechos humanos y anticorrupción. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el jurista Félix Damián Olivares. Esta semana, señores, el país conoció la propuesta del Poder Ejecutivo que sometió ante las cámaras legislativas, en la que el Poder Ejecutivo pretende introducir cambios en la Constitución de la República. Para eso nosotros hemos traído a esta parte del programa, a la entrevista central, a un jurisconsulto de la República Dominicana que viene a conversar con ustedes y con nosotros respecto a ese tema, Adelaida. Así es. Félix Damián Olivares. Buenas, para mí es un honor y un grato placer
poder comparecer a este espacio y compartir con ustedes algunas ideas sobre ese tema, Sí. que es de trascendente interés nacional. Sí. Bueno, esa propuesta del presidente de la República, que es el que encarna el Poder Ejecutivo, ha traído muchos debates. En las universidades se han organizado foros entre constitucionalistas como ustedes, académicos, políticos, y la propuesta del presidente, que yo la tengo aquí, que me permita a la audiencia y usted poder leer esta parte en donde dice en su carta al Senado de la República, que fue por la Cámara por donde se introdujo, dice que la reforma constitucional impulsada tiene por objeto lo siguiente: 1. Garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. 2. Consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. 3. Unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y demás representantes electivos. Y 4. Adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. De esos 4 puntos, los que más han traído discusión son el último, el disminuir la cantidad de diputados, y el que tiene que ver con la modificación a la Constitución por una serie de aspectos que tiene. Entre ellos, el artículo 268, que es una cláusula pétrea que establece que para modificar la Constitución, la Asamblea Legislativa no lo puede hacer sobre lo que es la forma de gobierno, que es civil, republicana, democrática y representativa. Yo quiero que sobre la modificación de la Constitución usted nos dé su parecer. Vamos a... primero hay que destacar que... Primero, si es necesaria la reforma. Quería abordar ese... Sí. Hay que destacar que el propósito o los propósitos del Poder Ejecutivo, y en este caso del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, está plagado de buenas intenciones. Está proponiendo recortarse poderes, ir contra la corriente histórica, las malas experiencias históricas que hemos tenido de que de las 39, reformas anteriores, 36 han tocado el tema de la reelección presidencial y los riesgos de prolongarse en el poder, merced el abuso del poder, prolongarse en el poder desde el poder. Desde ese punto de vista hay que saludar las intenciones, los propósitos. Ahora bien, yo siempre he sostenido, no es una postura nueva, de que la mejor reforma constitucional es aquella que no se hace. O sea, ese es un criterio académico que lo he sostenido cuando se discutió en el 2002 una reforma, cuando se discutió en el 2015, incluso la del 2010. Yo era, a pesar de que esa se hizo con un amplio, decía que, y ahí están los ejemplos, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Costa Rica, son constituciones republicanas tradicionales. Y aunque en el sistema norteamericano se usa el sistema de enmiendas, que agregan unas... Lo cierto es que esos sistemas democráticos han funcionado sin tener que hacer una revolución o revisar todas las instituciones. Es decir, ha habido una permanencia en el tiempo. Y esta posición tendríamos que combinar algunos autores. Hay un autor australiano-inglés, Casey Ware, que siempre decía, bueno, ¿cuándo es necesaria una reforma constitucional? Dice, una reforma constitucional es necesaria cuando la norma constitucional deja de brindar los servicios sociales
que está llamada a servir. Es como cuando a una ropa ya no le cabe más remiendo, es decir, cuando ya un traje le queda apretado, suéltalo. Usted tiene que mandarse a hacer un nuevo traje. Suéltalo. Tiene que soltarlo. Entonces, y de otro lado, hay un autor que yo siempre he seguido, que es Carl Lowenstein, que dice que una reforma constitucional, las reformas constitucionales, que siempre debe existir el mecanismo para modificar las constituciones. Ojo, no quiere decir que las constituciones son algo intocable, claro, sino que la dinámica social, la dialéctica, obliga a que las realidades actuales, que ya no se corresponden con el momento en el que el constituyente elaboró la norma, se ajuste la norma a esos cambios, a esas realidades. Pero Carl Lowenstein decía o dice, él asimila a una reforma constitucional a una operación de corazón abierto. Sí. Es decir, usted no va y dice, usted no se levanta un lunes y dice, déjame ir allí a hacerme una operación de corazón abierto. Algo muy delicado. Es algo muy delicado, no es como ir a la manicura o a la pedicura, sino que es algo profundo, es algo delicado, por lo que los alemanes llaman, lo que ellos llaman el Verfassungsgefühl, es el sentimiento constitucional. O sea, la población tiene que ver en la Constitución ese amparo, esa cobertura que permite que podamos prosperar en libertad, que se garanticen los derechos, que se le pongan límites a los poderes. Entonces, si las constituciones se modifican en múltiples ocasiones, ese sentimiento puede resultar erosionado, socavado. Es lo que plantea Lowenstein. Y en este caso está claro que la reforma propuesta por el presidente no es con intereses oportunistas. No se ve por primera vez. No se ve una segunda o una tercera intención. Algo escondido, un despropósito detrás de la reforma o de la revisión propuesta. Eso hay que decirlo de entrada. De otro lado, digamos, con lo que hemos dicho de que varias de las reformas y varios de los trastornos institucionales que hemos tenido se han producido cuando ha habido intentos de prolongarse en el poder, desde el poder. Recordemos, en 1928-29, Horacio Vázquez y lo que nos trajo eso, una noche terrible de 31 años de dictadura, la revolución febrerista y después al tirano, a Trujillo, y así a lo largo de nuestra experiencia histórica, cómo se cambiaban dependiendo de quién estuviera en posición de poder. En posición de poder. ¿Quién tenía más peones con machetes en aquellas épocas? Entonces, eso es loable. Discutir la técnica de cómo se está haciendo, eso pudiera generar cierta discusión. La parte relativa... Don Félix, perdone que lo interrumpa ahí, pero Rafael ha leído los objetivos que plantea el presidente Luis Abinader, el actual gobierno, para modificar la Constitución. 4 objetivos que tocan puntos muy importantes y que generan debates y discusiones fuertes. ¿Cómo valora usted esa parte? La del candado, ponerlo más fuerte, que siempre decimos aquí, pero siempre habrá una llave. La del Ministerio Público también, que trae esos debates. Hay mayoría congresual para el gobierno, pero los congresistas aprobarán algo que les afecta directamente a ellos. Vamos a ver, puede ser que lo que se esté viendo con relación a la reducción del número de congresistas no afecte negativamente a los congresistas si se utilizan fórmulas que permitan abaratar el costo de las elecciones y los efectos nocivos del diseño electoral vigente. Y me voy a explicar más adelante sobre esa parte, o si quieren empezamos de inicio con esta parte. Como usted quiere. Nosotros pasamos de un sistema electoral
en el caso de los diputados, donde se tenían que discutir varios escaños. La Constitución del 1966 decía que los diputados iban a ser electos a razón de 1 por cada 50.000 habitantes o fracción mayor de 25.000, y que en cada provincia por lo menos tenían que elegirse 2, aunque hubiesen provincias que tenían 20.000 habitantes o 30.000 habitantes. Por el tamaño de la provincia. Como quiera, tenían que elegirse por lo menos 2 diputados. Y ¿qué resulta? Que aquí se introdujeron los distritos electorales, pero maliciosamente, y digo maliciosamente, se segregaron distritos electorales. Por ejemplo, en el distrito, cuando se elegían 31 diputados, un partido minoritario, aún utilizando la fórmula de Homs, podía obtener representación cuando se distribuían los 31 escaños. Sí. Pero al segregarlos en circunscripciones de 6 diputados, lo que se hizo fue favorecer a los partidos mayoritarios, a las primeras 2 mayorías. Las fuerzas. Entonces se frenó de golpe la posibilidad de que hubiesen representaciones como el del Partido de Acción Constitucional, el PAC, que recordamos, que en una oportunidad Corporán de los Santos fue candidato por ellos y otros líderes. Entonces, se creó lo peor de ambos mundos. Ni tenemos un sistema de representación proporcional que permita que las minorías accedan, pero tampoco se da la cualidad de una representación donde las personas sepan quién es su diputado. Usted tiene 6 diputados, pero ninguno de ellos es su diputado. Entonces, si con la reforma se introduce a nivel de la ley electoral, se introduce el distrito uninominal, pudiéramos evitar muchísimos males que se están dando en la política actual, en la actividad política. ¿Por qué? Porque una vez el partido eligió el candidato del distrito, ya no está en disputa con sus compañeros. No hay competencia con los otros diputados que están luchando por quedar en primer lugar o en segundo lugar en la lista. En la lista de distribución proporcional. Con lo cual, pero además, si son distritos uninominales, se reduce el ámbito, el público, el elector está restringido, hay menos gasto porque no hay que recorrer tanto territorio. Sí. Se recorre menos territorio, se gasta menos, la campaña es menos costosa y entonces personas con cierto nivel de integridad y honestidad podrán competir. Si usted es un hombre o una mujer del distrito, primero el partido va a llevar al mejor candidato, al que es de ahí, de esa comunidad, al líder natural de esa comunidad. No a un rifero, y excúseme, no a un gasero, a un depredador del medio ambiente, a una persona... Dueño de puntos de droga, hablemoslo claro. O con capitales de origen espurio, no van a elegir a ese porque tiene capacidad de ejercer el clientelismo político y de comprar votos, sino que va a poder elegir a la persona del distrito, a ese dirigente comunitario que dirige tantas asociaciones de campesinos o de juntas barriales, o que ha sido una persona que ha luchado por la juventud o por las amas de casa, por los consumidores. Es decir, va a darle una mayor cualificación porque hay una mayor identificación con la comunidad y va a evitar los conflictos internos en los partidos. Entonces eso puede convenirle a quienes estén en el Congreso porque les va a economizar recursos. Sí, exacto. Y habrá profesionales, trabajadores de movimientos organizados que podrán participar. Por ejemplo, yo siempre ponía el ejemplo, digo, bueno, Narciso Isaconde y todas las personas del sector de intramuros de la ciudad colonial y Ciudad Nueva y todo esto, podían organizarse, la Fuerza de la Revolución o la organización que fuera, tienen un nicho y ganan seguro. Sí, sí, sí.
O sea, ¿por qué? Porque ahí había una tradición de que se veía al balaguerismo como el enemigo y a las fuerzas conservadoras como el enemigo, y ahí se ganaba. Entonces, esa reforma bien explicada y mejor aplicada, sobre todo, mejor aplicada, evitando lo que en materia electoral se llama el gerrymandering, que es la distribución de los distritos con manipulación. Si se evita eso, se puede mejorar la calidad del sistema político y además permite el vis a vis, el cara a cara entre el elector y el representante. La gente sabrá quién es su representante. Yo creo que esto la gente ayudaría. sabrá quién es su regidor. ¿A quién exigirle? Sobre ¿A quién todo, exigirle? ¿A quién pedirle rendición de cuentas? reducir todas esas caritas en las boletas que uno cuando va a elegir se pierde. Correcto. Hasta para encontrar por O el sea, que uno quiere votar. Lo va a simplificar y va a fomentar ese caldo de cultivo de líderes surgidos de las comunidades. Ese es un punto. Con relación al punto, digamos, de ponerle un candado a que cualquier candidato, por ejemplo, recordemos... No cierre el candado, vamos a dejarlo ahí abierto para que sigamos después de la pausa, que me están haciendo señas. Perfecto. Y entonces entremos en las cosas fuertes de las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo. Así que vamos a la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Estamos conversando de la propuesta de reforma constitucional que depositó el presidente Luis Abinader, el equipo del presidente Luis Abinader. Don Félix se quedaba en la parte que le preguntábamos de solidificar el candado para ponerles límites al poder, para que quien opta por la presidencia de la República solo pueda hacerlo en 2 ocasiones y ya no más. Don Félix, nos quedamos en esa parte. Sobre todo, Adelaida, que eso que está planteando el presidente lo hace añadiendo una cláusula pétrea para eso. Y hay especialistas que dicen, para que usted no pueda edificar, hay especialistas que dicen, hoy mismo leí un artículo de Flavio Darío Espinal, ¿qué dice en que dicen que para llegar a esos términos, que como la cláusula pétrea del 268 que establece la forma de gobierno, y agregarle esto, dice él, su interpretación que tiene, yo no estoy de acuerdo, pero esta es su interpretación, hay que hacer un referéndum. ¿Cuál es la opinión de usted, doctor? Déjeme decirle o ponderar, Flavio Darío Espinal, Jacobo, siempre ha sido conceptuado en la Universidad Católica Madre y Maestra por las generaciones de estudiantes de Derecho. Él y Fabio Guzmán han sido conceptuados o reconocidos como los 2 estudiantes más brillantes que han pasado por la universidad. La sólida preparación de Flavio Darío Espinal como académico, estudió en Londres, Inglaterra, ha estudiado en Estados Unidos, es un profesor de acrisolada trayectoria científica en lo que es la ciencia del derecho. Y principalmente con énfasis en la jurisprudencia americana. En la jurisprudencia norteamericana y en el derecho constitucional. Así es. Entonces, y además es una persona de una honestidad académica incuestionable. Lo que pasa es que el artículo 272 de la Constitución refiere que el referendo aprobatorio sería necesario cuando la reforma constitucional verse sobre una serie de materias y dentro de ellas establece cuando sobre los procedimientos de reforma instituida en esta Constitución. Entonces, esa parte parecería implicar que si el 268
que está dentro del título 14 de las reformas constitucionales parecería que exigiría un referéndum. Yo no he leído el artículo de Flavio Darío. Es muy bueno, como siempre. Pero creo que en ese orden era donde se plantearía. Había una fórmula que estaba proponiendo Carlos Manuel Estrella, un abogado, periodista de Santiago y profesor universitario en materia constitucional durante los últimos 20 y tantos años, en donde ya no en la parte de las reformas constitucionales, sino en la parte del referéndum, incluir ahí esa cláusula de que para modificar el artículo 124 se tuviera que hacer un referéndum previamente para ver si era necesario o si era factible reformar los periodos de elección presidencial. Bueno, pero si se requiere el referéndum, lo único que eso va a implicar un proceso de validación democrática, sería como diría Renan, un plebiscito cotidiano. Exacto. Y los dominicanos y dominicanas iremos a un referéndum para sancionar esta cláusula, esa modificación de la cláusula pétrea. Esa es lo que implicaría, y sería un ejercicio ciudadano. No tendríamos que verlo como algo, digamos, partidarizado, porque yo creo que nadie se opondría a que la fórmula que ya se ha establecido de 2 periodos, la posibilidad de 2 periodos y no más, es suficientemente aceptable. Porque hay quienes dicen, bueno, 4 años son insuficientes para una buena gestión, pero más de 8 para un mal gobierno serían una pesadilla. Entonces, esa es la... Ahí es que está uno de los argumentos que él esgrime cuando en su escrito de ahora, de esta semana, habla de que, bueno, aquí como que no hay relativo a eso de que sean 2 periodos y nunca jamás. Él dice que no hay todavía una cultura sobre eso, porque si tú comparas ese elemento con el elemento del tipo de gobierno que nosotros queremos, que sea civil, democrático, republicano y representativo, que sí hay consenso desde el año 1907, él dice, no creo que en la mayoría de la población haya como el convencimiento, como lo hay del tipo de gobierno, que es civil, que sea un civil, que sea republicano, que no sea una monarquía, que sea representativo, que esté todo el mundo representado y democrático. Sobre eso yo creo que la sociedad dominicana está conteste de que debe ser así, dice él. Ahora, sobre de si hay 2 periodos y nunca jamás, todavía puede aparecer en futuro, porque también tú legislas para futuro, una generación que diga, bueno, yo quiero poner que no haya reelección. Entonces tú ya viniste y pusiste una fórmula pétrea. Eso es lo que dice Flavio Darío. Ya tú petrificaste el tema de la no reelección, nada más 2 periodos, pero ¿y si viene una generación 60 años después, 50 años después, y quiere volver? Entonces ya está petrificada y hay que modificar eso otra vez. Es uno de los argumentos. Sí, y son argumentos válidos, porque fíjense, las cláusulas pétreas lo que implican es que hay un pacto en el que se acepta que esa es la forma de gobierno y que, claro, para cambiar esto tendría que producirse una ruptura violenta del orden constitucional y la imposición forzosa de otro modelo, tal como ha ocurrido en Venezuela. Sí. Así es. Que es lo que ha pasado en Venezuela, que utilizando las formas, la legalidad burguesas, se accede al poder y luego se termina imponiendo un régimen canalla, que no cree en la separación de poderes, que no cree en la independencia, y
coopta todas las funciones y ocupa, se prolonga en el poder de manera indefinida. Y esa es la situación que hemos visto y vivido. Sobre el Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público y lo que plantea la propuesta del Poder Ejecutivo. Hay que examinar, primero, se advierte un noble propósito del presidente y de hecho en la práctica sí se ha manifestado. Por ejemplo, él no tenía un trato con la magistrada Miriam Germán Brito. No. Apenas en su vida había hablado con ella por teléfono en 2 oportunidades y se la propusieron y él aceptó, digamos, designar a Miriam Germán Brito, que es una persona con una tradición de respeto a los derechos humanos, a las libertades públicas y a las luchas revolucionarias, en esa posición. Y junto con ella a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, al frente de lo que es la Dirección General del Ministerio Público. Entonces, o la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. ¿Qué tema hay aquí con relación, y es incluso una pregunta lanzada al aire, en qué medida esa desvinculación que el presidente de la República en su bonomía quiere favorecer con relación al Ministerio Público, si eso es, primero, si es factible y segundo, si es favorable? Son dos cosas diferentes. Si es factible y si es conveniente. Y yo me pregunto, y aquí volvemos al mencionado artículo 4 de la Constitución. Ok. ¿Qué dice el artículo 4? El artículo 4 dice que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Y pasa y dice, se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos 3 poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y la ley. Ahora yo planteo la pregunta. La naturaleza de las funciones del Ministerio Público, ¿qué son? ¿Son legislativas? No. ¿Son judiciales? No. Son ejecutivas. El Ministerio Público entra dentro de la categoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La ley. Igual que policías, que carceleros, que recaudadores de impuestos. Lo único que el Ministerio Público está para hacer cumplir las leyes penales. Pero es una función ejecutiva. El Ministerio Público es parte orgánica del Poder Ejecutivo. Y si mi buen amigo Radamés Jiménez y el presidente Fernández en su momento quisieron constitucionalizar el Ministerio Público y hacer lo que, digamos, fortalecer el régimen de carrera, lo cual no tiene nada de negativo ni de perjudicial en términos de formulación. Ahora, en la configuración pudiéramos discutirlo. Así es. El tema es que no es saludable que el Ministerio Público sea un cuarto o un quinto poder del Estado o un segundo poder ejecutivo. No puede ser. Eso es impropio y peligroso. Y no nos sujetemos a las coyunturas actuales, porque esto que yo estoy diciendo no es algo que yo me lo saco del bolsillo o de un sombrero. Es algo que yo he sostenido desde hace más de 30 años. ¿Por qué es peligroso? Porque es peligroso en múltiples... Primero, es peligroso porque un poder tan formidable como el determinar qué se investiga, a quién se investiga, cuándo se investiga, cómo se investiga, con qué intensidad y a quién se persigue, aún aduciendo, alegando la ley,
es un poder tan formidable que necesita tener un responsable último. Y no puede ser que ese responsable último solamente pueda ser destituido mediante una crisis para los casos ocurrentes. Y un juicio político genera una crisis. En los últimos 60 años nosotros hemos tenido 2 juicios políticos. El celebrado contra Manolín Jiménez Rodríguez en el año 68 y el celebrado contra los jueces de la Cámara de Cuentas, los miembros de la Cámara de Cuentas. Es decir, el juicio político no es una figura que se utiliza cotidianamente. Es cuando hay una situación de crisis. Y crear una crisis para destituir a un procurador que no está dirigiendo bien la política de persecución es más dañino que el que haya un decreto que lo sustituya. Que el presidente, sin delegar sus funciones, asuma la responsabilidad y diga, no, yo destituyo a este procurador no porque no haya favorecido a una persona en particular, sino porque su comportamiento se está apartando de las políticas generales que son mi compromiso de hacer el fiel cumplimiento de la ley. Y fíjense que cuando lo digo, no lo digo, pero también existe otro riesgo. Es que cuando un presidente de la República, el Poder Ejecutivo, que tiene la obligación de hacer cumplir la ley, por ejemplo, de evitar los contrabandos, de evitar la evasión de impuestos, de evitar los daños medioambientales, de evitar cualquier tipo de situaciones que trastornen el orden, la seguridad jurídica a través de la aplicación de la ley penal, si no tiene esa relación fluida a nivel de políticas generales, ¿cómo puede garantizar la fiel aplicación de la ley tal como lo ordena el artículo 128, artículo primero, literal B? Que dice que es su obligación. Cuando leemos el artículo 128, la obligación primera y lo que jura el presidente de la República al momento de asumir su elemento es, en su condición de jefe de Estado, le corresponde promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar su fiel ejecución. Entonces, ¿cómo usted puede garantizar la fiel ejecución de las leyes penales, que son parte de las leyes y es parte de sus obligaciones, si usted no tiene un mecanismo de tener vasos comunicantes con esa categoría de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley penal? Doctor Olivares, parece que el móvil que tiene el presidente para querer distanciarse de lo que es la elección del Procurador General de la República viene dado por lo que ha habido de costumbre aquí, que poner un militante del partido como Procurador General, etcétera, etcétera, es lo que él ha alegado. No, pero hay un tema, yo no creo en la antipolítica. Yo no creo que los políticos sean ciudadanos de segunda categoría, ni que pierdan sus derechos civiles y políticos para acceder a las funciones públicas. Bien, quienes tienen que predicarse la independencia absoluta y la separación de poderes es de los jueces. El Ministerio Público hace parte orgánica del Poder Ejecutivo. Y lo que la Constitución les garantiza es independencia funcional. Es lo que le dice la Constitución y es lo que hay que fortalecer. Lo que el presidente no puede es hacerle una llamada y decirle, mira, suéltame a fulano o persígueme a mengano o a sutano. Eso es lo que es impropio. Y el nivel del jurista que vaya a una posición como esa, no es una persona que va a tomar ese tipo de líneas, salvo que se trata de una patología. Don Félix, entonces usted entiende que dentro de estos puntos la parte del Ministerio Público no debería tocarse, debe quedarse así. Yo entiendo que el presidente debe seguir pudiendo designar al procurador o procuradora. Al procurador o procuradora y a los adjuntos también, a la mitad de los adjuntos, para poder trazar las políticas generales durante su gestión. Porque hay otro tema. Se ha creído y se dice, bueno, que la política criminal la formula
o la debe formular el Ministerio Público. La política criminal no se puede centrar o concentrar en una sola instancia del poder. La política criminal es una construcción colectiva. Sí. Cuando el ayuntamiento ilumina un parque y cambia un entorno urbanístico, está haciendo política criminal de prevención. Ahora, si usted me dice de control, el presidente, cuando organiza la policía y los esfuerzos para mejorar la seguridad pública, está aplicando política criminal, no solamente el Ministerio Público. El Ministerio Público puede organizar la política de persecución dentro del ámbito de sus tareas, de las tareas que la ley les ha confiado. Pero eso de querer crear un color más oscuro que el negro, una institución, digamos, un cuarto poder. Estaríamos hablando de un segundo poder ejecutivo en un ámbito donde hay formidable poderes. Y se dirá, bueno, pero ¿y los jueces? Los jueces son independientes, nadie los elige. ¿Y qué resulta? El Ministerio Público, ¿ante quién rinde cuentas? Ante el Consejo Superior del Ministerio Público, que a su vez es parte de una asociación de corrientes que cohabitan dentro de ellos mismos. Es decir, un control endogámico. En democracia no pueden haber ese tipo de controles. Tienen que haber controles horizontales y tienen que haber controles verticales. Así es. Y en este caso, solo son 3 poderes. La Constitución en su artículo 4 habla de 3 poderes. Y eso yo quiero decir que yo no lo digo ahora. Sí. Yo lo dije en el año 95 y aquí está escrito. De hecho, fue el primer trabajo que abordó la cuestión de la ubicación institucional del Ministerio Público y su ubicación orgánica. Es decir, yo no estoy hablando por boca de ganso ni por intereses coyunturales. Este es un trabajo que se publicó en el año 1998, pero que yo lo había trabajado en el año 95, en el tercer Congreso del Poder Judicial y de la Justicia, que se celebró en Santiago. José Manuel Hernández Peguero citaba estas propuestas porque él era parte en aquella oportunidad. Esto fue un trabajo, digamos, pionero, en el sentido de que el profesor Juan Manuel Pellerano Gómez, en su gran obra de Derecho Procesal, y Luis Castillo, habían hecho, pero no habían abordado estas cuestiones. Bien. Ese es un riesgo. Otro riesgo es que cuando el presidente no tiene una comunicación fluida, decía, ¿qué puede suceder? No con el presidente Abinader, que es un demócrata convencido y a carta cabal, pero imaginemos que es otros presidentes o presidentes, perfiles distintos, pudiera sentirse tentado a recurrir a los organismos de seguridad. Perfectamente. Cuando necesite darle frente a una situación en donde haya que utilizar mecanismos de coacción o de persecución, y eso no escapa a nuestra historia, ni escapa a la historia latinoamericana. Vladimiro Montesinos es una realidad, o fue una realidad, pero lo diría a modo de anécdota. En el año 2002-2003, un presidente fue a una inauguración de un acueducto y hubo alguien que dijo, no, pero el acueducto de tal sitio, un señor apellido Montero, no funciona. Ya le dijo al jefe de la policía de ese entonces, fulano, Pedro de Jesús Candelier, si está hablando mentira, mételo preso. Y al otro día fue en un helicóptero y al ciudadano Montero, sin orden de un juez, lo trajeron presos. Sí. Entonces, esas tendencias son riesgos. Tiene que haber un último responsable y tiene que ser dentro de uno de los 3 poderes que dice el artículo 4 de la Constitución. Doctor Olivares, ya me hicieron señas que se nos acabó el tiempo, pero yo le quiero robar un poquito de tiempo, 3 minutos, para plantearle un caso que en materia penal, usted como penalista, nos pudiera orientar a nosotros y la audiencia. Son 3 casos que han ocurrido en las últimas semanas, que no tienen nada que ver con reforma ni con nada de eso, pero sí no se ha aprobado todavía el Código Penal. Hace un tiempo ocurrió que un señor se le acusa de, supuestamente ya está preso, de asesinar a su pareja y a los hijos de la pareja. Primer caso. Aquí está el nombre, Víctor Alexander Portorreal, que le dicen Chamán Chácara. El caso del Chamán Chácara. El caso de allá.
Condenado. Segundo caso, Ana Josefa García, que es acusada de supuestamente decapitar a su hija de 6 años. Un caso reciente. Caso reciente y horrible. Y otro caso de una madre que le arranca el cuero cabelludo con un cuchillo a su hija. Y mujer y su hija mueren al lanzarse de un edificio. Aquí están ocurriendo muchos casos de esa índole. Y nosotros no acabamos de aprobar. Y hay un problema en la población, parece muy fuerte, de salud mental. Salud mental. Ahora, en el caso de esta señora que admite que ciertamente ella decapitó a su hija, una cosa horrorosa, se alega que tiene temas de trastornos mentales. Salud mental. ¿Cómo usted lo analiza? No, miren, Tenemos poco tiempo. Yo lo sé que tenemos poco tiempo. aquí hay que trabajar rápidamente a nivel de políticas de salud y a nivel de políticas de prevención. La salud mental de muchas personas, el encierro del COVID, la presencia real digamos, concreta de la muerte. Casi todos perdimos uno o dos familiares, Eso es conocidos así. y amigos. Es decir, ver la fragilidad de la vida humana ha chocado a muchas personas, Sí. y eso hay que trabajarlo. A nivel de esa señora, habrá que examinar si tiene un trastorno mental que la incapacita a ella para, primero, reconocer la ilicitud de la conducta, si tiene su capacidad para, conociendo esa ilicitud, poder conducir sus actos no conforme a esa ilicitud, sino conforme a lo que todo el mundo espera. Hay que ver si ella es imputable Exacto. o es inimputable. Si es inimputable, tendrían que aplicarse las medidas de seguridad que desafortunadamente no hemos aprobado el nuevo código, pero que tendrían que ver con internamiento en un psiquiátrico penitenciario, para evitar que haga daños a terceros en el futuro o a ella misma. Claro, no es la solución penal tradicional, no aplica en un caso como este. Tendrá que juzgarse si al momento de ella cometerlo estaba sujeto a un trastorno o no. Y eso tendrán que hacerse bajo los esquemas del DMS-4, DMS-5 Esto o es el un arma de doble 101, filo, o porque 102. Pero brevemente, ya ella tiene 1 año en la costilla. ¿No No. debió haberse hecho el examen primero para después el juez? No, lo que pasa es que tienen que hacerse dentro de las 48 horas el decidir si la medida de coerción procede o no. Porque eso es un alegato de entrada. Ah, es verdad. Es un alegato de entrada, entonces ya ese es un procedimiento que la Sociedad Dominicana de Psiquiatría se designa una comisión de 3 médicos expertos. Eso es totalmente fiable, eso no es que no es que se puede engañar No. a no, los porque psiquiatras. hay mucha gente que no es psiquiatra, pero que se cree psiquiatra, ¿verdad? Las Correcto. redes sociales abundan. El juez lo que hizo fue apartarla Sí, primero. Para... entonces, Que dicen que ella podría estar haciéndose, ¿verdad? La enferma, la no, que tiene pero- problemas. pero frente a un examen científico, Exacto. eso no es posible. no es Exacto, posible. eso es así. Aquí tenemos científicos en esa área que van a dar un diagnóstico Apegado a la verdad. apegado a un informe forense totalmente fiable. Se tendría que examinar siempre. Tanto la Sociedad Europea de Psiquiatría como la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría tienen diferentes parámetros, pero hay coincidencia en ese tipo de enfermedades. Bueno, Que gracias, que- muy que bien. doctor. reducen la imputabilidad en algunos casos. Por ejemplo, la persona intoxicada, comúnmente bajo los efectos de las drogas, una intoxicación, hay una responsabilidad disminuida, y en otros casos hay una eximente total de responsabilidad. Muchas gracias, doctor Bueno, Siempre. Félix A- Damián casos Olivares. tan a sus terrible, órdenes, Dios mío. y para mí ha sido un gratísimo placer. Y para nosotros también nos ilustró bastante en los temas que tratamos, así que muchísimas gracias. muchas gracias, don Félix. Siempre, Gracias doña a Adelaide. ustedes por estar como cada sábado con este espacio Reseñas, y como siempre le decimos, pórtense bien, sean juiciosos, y si se van a portar mal,
asuman Que esperen el las discrín. consecuencias. Feliz resto del fin de semana.